Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bendecidos. Amén. Qué bueno, hermanos. El Señor nos habló a través de su palabra esta mañana. No sé si usted, pero en lo personal me sentí confrontado por la palabra. Y algunas cosas de las que nos decía nuestro pastor vamos a estar tocando sin ponernos de acuerdo, pero es la obra del Señor es la que hace que coincidamos, ¿verdad? En ciertos puntos de la lección y de la predicación. Entonces, lo que vamos a hacer no solamente es confirmar un poco lo que nuestro pastor, ¿verdad?, nos ha estado hablando en esta mañana. Vamos a poner en las manos del Señor esta lección, que sea el que nos hable, que salgamos ministrados, edificados en este día. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, porque nos concedes estar en tu casa. Gracias por tu palabra hoy recibida, Señor, porque has utilizado a tu siervo para edificarnos, pero también para exhortarnos, Señor, y animarnos. Que en esta clase, Señor, podamos también escuchar tu palabra, Señor, y que nuestros corazones sean animados, confortados con tu bendito Espíritu Santo. Dependemos de ti, Señor, y de tu gracia sobre nosotros. Toca los corazones también de nuestros hermanos para que podamos llevar una palabra, Señor, a nuestra casa, podamos realizarlo para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en la carta, la epístola del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 13 al 16. Le pediría que no cierre su Biblia porque vamos a estar confirmando algunas citas de la palabra de Dios con la lección. Vamos a empezar. Dice la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Bueno, hermanos, quisiera que viéramos en esta mañana, el primer punto que vamos a tratar es, como hemos visto, como recordará todo este año, nuestros maestros, los maestros de la iglesia, nos están hablando de la santidad. Y el primer punto que quisiera tocar es la santidad, pero ¿cuál es el fundamento que el Nuevo Testamento enseña cuando nos exhorta como iglesia de Cristo a hablar de santidad o toca un punto ético o de conducta al creyente? ¿Cuál es el fundamento que usa todos los escritores del Nuevo Testamento? El apóstol Pablo con sus 14 epístolas, Pedro con sus 2 epístolas, Juan con sus 3 epístolas. ¿Cuál es el fundamento para dar una instrucción ética a la iglesia? Hoy en nuestros días escuchamos, yo sé que usted tiene acceso a redes sociales, a la televisión, a la radio, y escuchamos, se han levantado ciertos oradores, por así decirlo, que hablan de cuestiones éticas, de conducta, que en cierta manera ayudan al matrimonio, a las relaciones sociales, laborales. Ha escuchado hombres como, que se hizo famoso hace unos 10, 15 años, es César Lozano, ¿verdad? ¿Lo ha escuchado usted? Que es hasta conferencista, etcétera. Y en cierta manera sus consejos pueden resultar hasta cierto punto útiles para, digamos, cualquier persona en general. Estas personas hablan en cierto punto de ética, cómo debemos relacionarnos con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, etcétera. Pero si le preguntáramos a estos oradores cuál es el fundamento
de estos consejos que ellos nos dan, probablemente alguna de sus respuestas podría ser, bueno, el bien común, que estemos todos conformes, que seamos una sociedad más estable, menos irritable, pero su fundamento siempre va a ser desde un punto de vista meramente humanista. Ahora, cuando abrimos nuestra escritura y vemos el Nuevo Testamento, cuando la Biblia nos exhorta a conducirnos ética y moralmente como creyentes, ¿cuál es el fundamento que utiliza el apóstol Pedro? ¿Cuál es el fundamento que utiliza el apóstol Pablo? ¿Cuál es el fundamento que utiliza el apóstol Juan? Y vamos a descubrir que no es otra cosa más que la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que usted ve una instrucción de Pablo, compórtense dignamente como creyentes de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver un ejemplo nada más. Quiero darles un ejemplo. Usted lo puede leer en su casa. Cada que lee el Nuevo Testamento se dará cuenta y confirmará lo que esta mañana le estoy diciendo. Pero vamos rápidamente, no vamos a ser exhaustivos, solamente vamos a corroborar esto en la carta de Efesios, de Pablo a los Efesios. Por favor, ábrala en el capítulo 5 de la epístola del apóstol Pablo, ¿verdad? La carta del apóstol Pablo a los Efesios. 5:21. Al 28, dele una ojeada ahí en su Biblia, los que traen Biblia, por favor. Pablo empieza con una instrucción en el 22 y dice, ¿a quién va esa instrucción? A las casadas. Y da un mandamiento, estén sujetas, pero luego, ¿a quién apela Pablo? Para que tengan más armonía familiar, para que estén más plenos en su matrimonio. Dice, ¿cómo? Introduce al Señor. Capítulo 6, verso 1. Ahora una instrucción a los hijos. ¿Qué dice? ¿Cómo a quién? Como al Señor. ¿Por qué como al Señor? ¿A quién se refiere cuando dice al Señor? A Jesucristo, ¿verdad? Es nuestro Señor. Cada que vemos en el Nuevo Testamento la palabra Señor se está refiriendo a Jesús. ¿Qué hizo Jesús con su Padre? Se sujetó a la voluntad del Padre. Nos lo acaba de repetir nuestro pastor esa cita. Cuando está en esa lucha nuestro Señor en Getsemaní, sufriendo, sabiendo que iba a padecer, pero dice, no se haga mi voluntad, sino se haga. Cristo mismo es el ejemplo de sujeción al Padre. Pablo apela siempre cuando da una instrucción a la iglesia a Cristo. Cristo es el ejemplo a seguir de la iglesia. Dice Pedro también más adelante, para que sigamos sus pisadas. Efesios 6, 5, 7, otra instrucción, otro mandato ético de conducta. ¿Qué dice el verso 5 al 7 del capítulo 6? A los siervos. ¿Cómo a quién? Otra vez, ¿a quién introduce? A Cristo. Nos damos cuenta que cuando nos da el Nuevo Testamento una instrucción, no es en un vacío, es en un ejemplo que ya tenemos que seguir, que es la persona y la obra de Cristo. No nos da esas, a veces no sé en qué medios, no recuerdo, pero algunos le llamaban cápsulas de sabiduría, donde son consejos aislados, etcétera, que nos quieren dar a veces ciertos medios de comunicación nos quieren dar un ejemplo de, haz esto, condúcete así, asá, como cuestiones aisladas de sabiduría. Pero la palabra nos enseña que
que nuestra conducta y nuestra ética es en base a la persona de Cristo. Hermanos, vivimos en una época donde los temas más trascendentales que se están tocando hoy en día no descansan ni en la palabra de Dios, menos en la persona y en la obra de Cristo. A veces se hacen por una cuestión de mayoría. Bueno, vamos a opinar de determinado tema, el aborto, la legislación de los matrimonios del mismo sexo, etcétera. Pero siempre el punto, aún a veces entre los cristianos, es, ¿sabes qué? Para que haya armonía, ¿verdad? Para que no se desestabilice tal o cual situación. Pero el Nuevo Testamento nos insta a que nuestras decisiones éticas y de conducta sean basadas en la persona, la dignidad de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre, ¿recuerda ese pasaje? Sea Dios veraz y todo hombre, ¿qué dice el apóstol? Mentiroso. Hay un lema que la sociedad dice, si a nadie le haces daño, tengo la libertad de realizar tal o cual cosa. La Escritura nos dice que esta óptica sería meramente humanista. Las cosas más trascendentales, los temas más trascendentales de nuestra sociedad son determinados por lo que Dios dice de algo, no por lo que la sociedad diga de algo. La sociedad puede estar en mayoría de acuerdo en un punto, pero a la vez Dios puede estar en desacuerdo con determinado tema. Por eso siempre tenemos que verificar qué dice la palabra de Dios. Hay temas, esta sociedad que gira ya en una opinión generalmente contraria a la palabra. Ayer estaba leyendo un libro chiquitito que dice Los cristianos, los malos de la historia. Se llama así, Los cristianos, los malos de la historia. Antes, y este libro describía algo así, hace 50, 70 años, los cristianos eran, se decía, ¿sabes qué? La sociedad se conduce bajo los valores cristianos. Había gente rebelde que afirmaba, muchas gracias hermano, había gente que decía, bueno, ¿sabes qué? No me sujeto a lo que la Biblia dice, pero sé que estoy en rebeldía porque esto no es así. Sé que mentir es malo, sé que la homosexualidad es malo, sé que determinadas cosas son malas, pero la sociedad completa entendía que arbitrariamente yo como persona me ponía en rebeldía con la palabra de Dios. 70 años después la idea ya es contraria, el cristianismo ya es el equivocado. Ahora nos quieren enseñar, dice el escritor, no sé en qué momento, ahora la sociedad pasó de saber lo que era bueno y voluntariamente hacer lo malo, ahora pensar que lo bueno es malo y viceversa. Nos estamos encontrando en un momento cultural y de nuestra sociedad donde ahora lo bueno se le llama malo. Pero bueno, el segundo punto de esto, hermanos, ya sabiendo que el fundamento descansa en la palabra del Señor, en la persona de Cristo, de nuestra conducta, el apóstol Pedro nos dice que la santidad nos trae esperanza. Por favor, abra la Biblia en Primera de Pedro 1, 13 al 14. No sé si entre alguno de los presentes, alguno tenga un dispositivo, como un celular o algo, hermanos, y me ayude a encontrar en la aplicación de la Biblia la versión de la Nueva Versión Internacional. ¿Alguien me podría hacer favor entre los presentes? Ya ve que le aparecen las versiones, la Valera 60, la que utilizamos, la traducción viviente, pero quisiera que el mismo texto lo viéramos en la Nueva Versión Internacional. Bueno. Y alguien lea la 60 que tenemos y otra persona lea, por favor, la Nueva Versión Internacional del mismo texto.
Quien lo tenga puede leerlo, hermano. Primero la tradicional, la Reina Valera 60, que todos tenemos, ¿verdad? Hermana Lisette, 13 y 14. Amén. ¿Alguien tiene la nueva versión internacional? ¿Lo puede leer, hermana? Gracias, hermana. Hasta ahí. Se da cuenta que la versión que dice la hermana, que cita, que la nueva versión internacional dice, dispóngase a actuar con inteligencia. Mientras acá, la versión que nosotros tenemos dice, con sobriedad. ¿verdad? Sean sobrios, dice el apóstol Pablo. Y la traducción más clara sería, actúen con inteligencia. Ahora, la santidad, hermanos, que nos enseña el Nuevo Testamento es una santidad que tiene y trae esperanza. ¿Pero por qué? Trae esperanza porque nos hace pensar correctamente. Lo que Pedro nos está diciendo es, sean sobrios en una sociedad que está contraria a Dios. Si usted lee toda la carta se va a dar cuenta que es una sociedad o un mundo, mejor dicho, porque estaba en el mundo antiguo contrario a Dios. Pero el apóstol Pablo dice, tengan inteligencia y sean sobrios. ¿Qué implica tener inteligencia? Lo que el apóstol Pedro nos está diciendo es lo siguiente. Ustedes saben a quién pertenecen. Ustedes saben quiénes son. Compórtanse como tales. No sé si es algo de lo que nuestro pastor nos estaba enseñando esta mañana. En un momento, yo sé que todos fallamos aquí, pero en un momento de tentación puede ser, donde nos estamos tentados a pecar, lo que el apóstol Pedro nos estaría diciendo es, piensa con detenimiento quién eres, quién te salvó. Porque fíjense lo que dice el texto. Como hijos obedientes, o sea, se está hablando de santidad, dice, no se amolden, pero tengan su esperanza en Cristo. ¿Sabes? La gloria que te espera, actúa como un hijo de Dios. Pedro nos invita a una santidad inteligente, apela a nuestra mente, a nuestro raciocinio, que veamos lo que somos, lo que Cristo nos ha dado. No sé si usted en algún momento el Espíritu Santo lo haya redarguido al estar a punto de contestar una agresión y decir, soy un hijo de Dios. El Señor me ha transformado, me ha cambiado. Si yo antes era una persona maldiciente, agresiva, hay un Señor, un defensor que yo tengo en los cielos. ¿Quiénes de nosotros no nos sentimos, cuando nos sentimos burlados, agredidos, abusados en cierta manera, reaccionamos de forma intempestiva? Pero el apóstol Pedro dice, detente un poco y recuerda tu dignidad y sobre todo tu esperanza. Probablemente David no comprendía completamente esto, le era algo como oscuro el rey David. ¿Usted ha leído los salmos imprecatorios, hermano? Los salmos imprecatorios son los salmos que hablan de venganza. ¿Usted se ha desconcertado al leer un salmo de venganza? Le pregunto. Yo cuando leo un salmo de venganza digo, ¿y esto está en la Biblia? Cuando dice David, sean sus hijos estrellados frente a la peña, en una piedra.
Creo que es el Salmo 105. Lo estaba leyendo, de hecho, el domingo pasado, con mi madre y mi esposa ahí en la casa de mi mamá. Yo decía, oye, ¿cómo escribió esto David? Decía, a sus enemigos le decía David, y sea a su diestra sentado Satanás, y sus hijos no vean su descendencia, sus hijos mendiguen. O sea, tenía un deseo de venganza David. Probablemente se sentía violado en sus, denigrado, abusado, y tenía ese malestar. Ahora, ¿esta retribución de parte de Dios se dará algún día? Sí. El problema es que cuando nosotros sufrimos una agresión, queremos ver la justicia de Dios así, en ese momento. Pero lo que dice el apóstol Pedro es, hay un día donde el Señor hará justicia a sus escogidos. Hay una esperanza. Si Pedro estaría diciendo algo así, ustedes conocen el final de la película. Y en el final de la película, el pueblo de Dios estará compartiendo la gloria con su Señor, y los que se han extraviado, los que no se arrepintieron, los que instaron, los que perseveraron en el pecado, en la agresión, en el fraude. Cite todos los pecados que le han cometido a ustedes a veces, hermano. ¿Se han burlado de usted? Yo creo que sí. Le han robado, han abusado de su confianza, a veces hasta un bien, he sabido de cristianos que a veces hasta un bien terrenal se lo han quitado. Dice Pedro, sean inteligentes y esperen en la esperanza bienaventurada de nuestro Señor. David tenía un deseo de venganza, pero dice, el Señor en su momento hará justicia. ¿Recuerdan ese pasaje que está en Apocalipsis? Donde los mártires que han sufrido le dicen al Señor, ¿hasta cuándo, Señor, nos harás justicia? ¿Y qué dice el Señor? ¿Recuerdan ese pasaje? Dice, esperen por un poco de tiempo hasta que el resto de los escogidos sea completado, y después hará justicia. Ellos clamaban por venganza como David. A veces no nos gusta escuchar de esto, pero la retribución de Dios sobre la maldad es una doctrina que está en la palabra del Señor. Si estamos pasando un momento donde han abusado de nosotros, donde injustamente han calumniado, difamado, hay un momento que el Señor retribuirá toda esa maldad si esa persona no se arrepiente. Vuelvo a repetir las palabras de Pedro, seamos inteligentes y esperemos en la justicia de Dios. Eso me llevará a una santidad que piensa en el futuro. La santidad no solamente piensa en el presente, la santidad se alimenta de una esperanza que es futura también. Claro, hermanos, que vemos injusticias, claro que nos molesta hoy el día tal o determinada cosa en nuestra contra, cuando hemos actuado de una manera bien intencionada. Pero ¿cómo puedo ser yo santo ante ese malestar que como humano siento? Porque no me voy a poner en plan, como dicen hermano de la radio, súper, ¿cómo le llama? Espirifláutico, le llama él, a las personas que se creen que están en una espiritualidad y ya están ni sienten nada. No, claro, sí nos sentimos burlados, nos sentimos defraudados, nos sentimos molestos ante una injusticia, pero ¿cómo me mantengo santo cuando yo tengo esa sensación todavía dentro de mí? El apóstol Pedro dice, espera inteligentemente en la gloriosa venida de nuestro Señor, el cual dará a cada uno en su momento la retribución, porque Dios es un Dios justo. Ahora, estoy hablando para los de afuera, pero también el creyente, hay una exhortación donde yo me tengo que mantener santo, porque Dios es un Dios que ama la justicia.
Primera de Pedro 1:17, el mismo pasaje, hermano, que hemos visto. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Ya que, dice la Nueva Versión Internacional, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, y nos está hablando a la iglesia, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. O sea, vivir con la certeza de que Dios es un Dios justo y aún nuestras acciones serán juzgadas. Podemos caer en el error de creer que porque hay una salvación, nuestras acciones son indiferentes ante Dios. ¿Sabes que yo tengo la salvación asegurada? Mis acciones, el Señor, pues le pueden tornar hasta casi insignificantes. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta 4:17, derrumba esa idea que puede haber en nosotros. Dice, primera de Pedro 4:17, esta santidad, la santidad que ve hacia el futuro, que ve con esperanza, también es una santidad que vive en el temor del Señor. Porque no pasa, como dice la Escritura, no dará por inocente al culpable. Es un Dios que va a retribuir toda aquella obra que no sea conforme a su bendita y santa voluntad. Dice, porque es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios, por su iglesia. Y si comienza por nosotros, dice Pedro, pues ¿qué se puede esperar a aquellos que están afuera? Entonces nos debemos de mover, hermano, mi pensamiento. ¿Qué estoy pensando? Voy a realizar una acción que en el fondo se está mal, pero me va a dejar un beneficio. Y digo, bueno, pero pues el Señor al final de cuentas me perdona, yo soy su hijo, ¿verdad? Hay gente que puede pensar así, perdón. Disculpe, tengo un problemita ahorita con la garganta. Pero dice el apóstol Pedro que el juicio comenzará por la casa de Dios. Entonces, movernos en un temor reverente, hermanos. Nuestras acciones no le van a pasar a Dios de forma inadvertida, sino también serán juzgadas, ¿verdad? Movámonos en esa sintonía. Ahora, el apóstol nos enseña en el verso 23, dice, la santidad, quisiera que tocara este punto, la santidad y el amor al pueblo de Dios. La santidad, hermanos, no es enemiga del amor fraternal. Acompáñenme a esta carta del apóstol Pedro. Al verso 22. Si alguien pudiera leer, hermano, el verso 22 del pasaje que estamos leyendo, que es el primer capítulo de la carta. Aquí nos damos cuenta cómo la santidad tiene una relación estrecha al amor. No sé si usted lo haya pensado o lo haya reflexionado en su lectura de la palabra, pero la santidad, cuando el Nuevo Testamento habla de santidad, tiene una relación estrecha con el amor. ¿Por qué? Se da cuenta que las personas, cuando leemos los evangelios, los que creían o se veían a sí mismos como más santos, eran las personas que menos amaban a los que estaban alrededor. ¿Se acuerda de los fariseos? El fariseo era la persona que a sí misma se veía más santa. Pero Jesús mismo los exhibió y decía que era un sepulcro blanqueado
porque no amaba a sus hermanos. Esa parábola es muy esclarecedora cuando el publicano llega el fariseo, ¿verdad? Está compungido el publicano, se está derramando su corazón delante de Dios. Y dice, yo no soy como aquel, le dice el publicano, ¿verdad? Porque yo hago esto y el otro y el otro. Él se veía a sí mismo como muy santo, pero no tenía amor. Hay una relación estrecha entre la persona que ama, generalmente es una persona santa. Y una persona que es santa es una persona que ama. Dice el verso 22, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. Una persona santa, dice, mediante el Espíritu Santo, el amor fraternal no fingido, nos amamos unos a otros entrañablemente con un corazón puro. A veces, hermanos, cuando hablamos de santidad, hablamos o lo limitamos a no hacer ciertas cosas, o a hacer ciertas cosas, o a no ir a ciertos lugares, o no ingerir ciertas cosas. Y en nuestra concepción esa es santidad. Esa es una parte. Pero el Nuevo Testamento nos enseña que el amor de Dios que se derrama en nuestros corazones es una evidencia de santidad. Cuando nuestros hermanos están en una determinada situación y nuestro corazón se conmueve, hay una ayuda hacia los hermanos, usted puede estar viendo un amor santo, una santidad. A veces pensaría, cuando usted ve el Evangelio y ve a Jesús, ¿por qué? Esa es una pregunta que quisiera que fuera respondida. Usted está leyendo Mateo, Marcos, Lucas o Juan. ¿En qué aspecto usted ve que Jesús es santo? ¿Por qué un inconverso declararía, este hombre es santo? Porque no tiene pecado. ¿Otra más? El trato. Voy a ahondar en lo que dice la hermana Priscila. Los leprosos que estaban apartados, que eran algo sucio para estar dentro de la comunidad judía, ellos tenían un campamento aparte, la ley los mandaba hacia afuera. Viene una persona que los manda a hablar, los busca. A mí me impresionaba cómo, ¿ha visto usted un leproso? ¿Cómo se pone su piel? Y que Jesús venga y ponga sus manos sobre él. Eso también es santidad. Ese amor hacia los rechazados, hacia los excluidos, hacia los que todo mundo, nadie quiere ver. Yo veo en Cristo santidad también en su amor. Pedro nos enseña que el Espíritu Santo nos hace aptos para la santidad por medio del amor también. Otra acción que ve en Cristo, santidad. ¿Cuál, perdón? Él no respondía, sino dice la palabra, él se encomendaba al que tiene la causa, ¿verdad? Decía, hermano Benjamín. Amén. Es lo que estamos viendo exactamente, hermano. O sea, cuando el Señor se sujeta al Padre, nos da el ejemplo a seguir también en ese sentido de santidad. A veces queremos hacer algo, nuestra carne nos insta a contestar una agresión o a reaccionar de determinada manera. Yo me doy cuenta, dice, me falta mucho de santidad. El día del grito de independencia, yo salgo muy tarde del trabajo, tristemente, ¿verdad? No tengo vida social, salgo casi a las 9 de la noche. Me paso con mis suegros y luego ya a la casa, ya casi a la 1 de la mañana, tenemos ahí la casa que es su casa, el porche, y el vecino se me para. Pone un bochito que ni usa él.
Él tiene una camioneta nueva, pero como que le gusta la mecánica, le gusta desaflojar tuercas y me la pone enfrente de la casa. Y luego yo dije, ¿cómo a la 1? Entonces me dice una vecina que pasaba por ahí, estaban conviviendo con otro vecino, tócale a la ventana. Bueno, no me voy a hacer aquí el santo, si estaba muy molesto. Llego a la 1 de la mañana de la casa de mis suegros y el carro que trae nomás para ensayar, ¿verdad?, pegarle al mecánico que tiene dentro, me lo pone enfrente y tapando los dos, así para que no entren ni por un lado ni por otro, ¿verdad? Yo, pues voy, le toco, si estoy molesto. Y luego me dice el Señor, fíjese qué respuesta, no sabía que iba a venir. Le digo, esa respuesta, no sé si es para hacerme enojar o para una prueba, para probar mi santidad, ¿verdad? No sé. Pero él se me dice, pues no sabía que iba a venir. Es suya. Le digo, oiga, pues es suya entonces, tengo que avisarle, ¿verdad?, que tengo que venir a mi casa o cómo. Y ahí me doy cuenta que me falta crecer en santidad. Porque yo tengo en mente una persona, todos tenemos un referente, en el aspecto terrenal. Y yo pensé, ¿cómo actuó el hermano tal? Y yo dije, le levanté la voz, no lo ofendí, pero me exalté. Dentro de mí mismo me exalté. No debí responder de una manera exaltada ante su respuesta, que a mí me pareció de forma casi burlona. Y en la escritura, hermanos, cuando yo hacía esta clase, me decía, ¿cuánto me falta a mí, Señor, por crecer? En el sentido de santidad, de carácter. Me exalté. Algunos dirán, si yo le pregunto esto a un inconverso, me va a decir, y te quedaste corto, ¿verdad? Y me va a decir esto, y hubieras hecho esto, y el otro, y el otro. Pero nosotros no nos guiamos, como empezamos en la clase, en la ética o conducta de mi vecino, ni de mi compañero de trabajo, sino en lo que está en la palabra de Dios, y más específicamente en nuestro Señor. ¿Qué haría nuestro Señor? Cuando nos decimos cristianos, sí sabía que la palabra cristiano salió como en el primer siglo se utilizó como una burla. Cristianos era como un pequeño Cristo. Cristitos, por decir algo así, ¿verdad? A los que seguían a Cristo. Entonces, ¿cuánto me falta por ser un verdadero seguidor del Señor? Reflejando a mi Señor. Todavía actúo con impulsividad. ¿Impulsividad, así es la palabra? ¿Cómo se dice en español? No se crea. Hermanos, a lo que voy es, el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Esto no es una verdad teológica que descansa solamente en los libros de teología, es una realidad que cada creyente experimenta. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Cristo mismo está dentro de nosotros por medio de su Espíritu. Primera de Juan 2:9 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz. Y en él no hay tropiezo. Primera de Juan 2:9 al 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Pero nosotros estamos en la luz. Como dice Pedro, nosotros podemos ser inteligentes y pensar, estoy en la luz. Soy un hijo de Dios. No voy a contestar de la manera que va a contestar un inconverso. ¿Verdad? Dice Juan, tú estás en la luz, tú no estás en tinieblas para tropezar y no saber y guiarte por tus impulsos, por tu forma de... A veces, el creyente, ¿cómo actúa? ¿Sabe que la versión católica de las Biblias me gusta porque dice, cuando dice el hombre natural, ¿ha escuchado ese pasaje de Romanos? Dice, el hombre animal. Como instintivo. El hombre sin Cristo no reflexiona, actúa de forma casi
Ve algo que no le desagrada y va a los golpes, al insulto, a la injuria, como una forma casi instintiva. Pedro dice, piensa quién eres. Piensa la dignidad que Cristo te dio como hijo. Piensa la gloria que te espera en Cristo. El futuro que te espera en Cristo. Si te han hecho algo, si te han quitado algo, te han defraudado, espera el juicio de Dios. Piensa que Él es un juez justo y nada de lo que se ha hecho va a pasar inadvertido. Hermanos, si moldeáramos nuestra mente a esto, le puedo asegurar que cambiaríamos nuestra manera a veces de conducir. Cuando venga la prueba, la tentación, y no estoy hablando de la tentación de cuestiones, a veces se liga la tentación inconscientemente con cuestiones sexuales y cosas así. La tentación de ceder a un insulto, la tentación de responder a un agravio. Detengámonos un poco y pensemos lo que Pedro nos insta a hacer. Piensa quién eres. Piensa lo que Cristo hizo por ti. Piensa la dignidad que te ha dado por medio de ser su hijo. Y piensa, medita que la gloria que te espera es para ti, pero también aquellos que persisten en pecar, Dios será vengador tuyo. Por eso David clama en el Salmo, creo, 94. Oh Dios de las venganzas, le dice, ¿verdad? Respóndeme. David quería ver una respuesta inmediata de la venganza y de la retribución de Dios. Pero la Biblia, el Nuevo Testamento, nos enseña que eso se va a dar. Solamente que David lo quería ver en el momento de su ira, de su coraje, de su sentir. Por eso, repito, Pedro decía, espera, piensa, eso se va a dar en algún momento. La retribución de la ira de Dios sobre aquellos que van hecho algo a su pueblo se va a dar. Pero espera un poco, ¿verdad? Si en este momento, a veces, si alguien viene en esta mañana con ese agravio que ha pasado, yo le digo, espera la retribución de Dios. Yo pienso que qué mejor que dejarle la venganza al Señor. Y no estoy hablando de desearlo, ¿verdad? A veces pensamos así. Pero David usa esa palabra como una retribución de las malas acciones. Déjaselo al Señor. Él es el que se encarga de hacer justicia a su pueblo. No desees el mal, pide por ellos, pero sabes que aún si esa persona no se arrepiente, el juicio de Dios se dará sobre aquellos que nos han hecho algún mal. Entonces, hermanos, terminamos con nuestra lección, con esa exhortación que nos da Pedro. Pensemos bien, piensa quién eres. Ya cuando te quiere ganar tu apellido, como a mí, piensa quién eres, piensa quién te ha salvado, piensa que ahora eras enemigo, ahora eres su hijo, ahora representas al reino de Dios. Antes eras uno más que no podía controlarse, es más, ni sabías, eras un ignorante, dice, entonces ni sabías, ¿verdad? Pero ahora piensa quién eres, piensa con quién estás. No sé si hay una pregunta, hermano, comentario, anécdota, testimonio, tristimonio. Quería comentar dos cosas nada más tomando el ejemplo. Hace como 3 meses un hermano, nos reunimos algunos hermanos pastores ahí a orar y me llamó la atención como un pastor dijo, hermanos, quiero pedir perdón a Dios porque aún Dios sigue teniendo misericordia conmigo. Y platicando después con otros pastores, pues cuando alguien dice eso, generalmente cree uno, ¿qué habrá cometido este pastor? Piensa uno de algún pecado muy fuerte. Y pues resulta que él nos dijo, es que miren, en ese momento dice, llegó una hermana y me empezó a platicar de las situaciones que está viviendo y de la infidelidad que cometió su esposo. Y quiero pedirle perdón a Dios en este momento porque verás cómo me enojé y quería agarrar a aquel varón y golpearle y pues cómo va a tratar una mujer así. Y pues traía el enojo y el coraje en mi corazón, por eso ahora entiendo que aún Dios sigue teniendo misericordia de mí porque estoy con vida. Quiero pedirle perdón a Dios.
Entonces creo que es el trato que Dios hace con nosotros cada día, ¿verdad?, de nuestras vidas, que aún nos sigue manteniendo, guiándonos para santidad. Y el segundo comentario que quería hacer, si en algún momento, no sé si usted todavía a veces quitan esta película, es una película que alguna vez mencioné, se llama El que cambia los tiempos. No recuerdo bien si es una película como de los hermanos bautistas, pero habla precisamente ahí de que si le dices a un niño no robes, hacen el cuestionamiento, ¿pero por qué? ¿Cuál es la razón por qué dices que no debo de robar? Y en esa película uno de los personajes escribe un libro y habla precisamente de la vida ética, pero hay algo que omite el escritor. ¿Y qué creen que omite el escritor en ese libro? El nombre de Jesucristo. Porque es que si pongo el nombre de Jesucristo, la gente no le va a gustar mucho, no lo va a leer, porque en cambio así, porque como es un libro ético, se va a leer muy bien. Entonces el cuerpo de la universidad dice no. Uno de ellos dice, no podemos omitir el nombre de Jesucristo, porque al decirle a un niño no robarás, le tenemos que decir quién lo dice. Y le tenemos que decir al niño, si nos pregunta quién lo dice, Cristo nos dice, Cristo nos enseñó. Y de esa manera tenemos que actuar, porque como decía ahí, no estamos viviendo una vida cristiana moralista. Entonces les recomiendo, estaba muy bonito para como sentarse a ver un poquito más de una hora, y pues sería de bendición también, hermanos. Lo voy a buscar, ¿eh? Lo voy a buscar. Sí, hermanos, terminamos diciendo pues lo que dice nuestro pastor, lo que apunta. Cuando usted está en una mesa con un amigo, con un compañero, con un vecino, desde ahorita le advierto, ¿verdad?, lo que va a pasar. No va a ser popular decir la Biblia dice. Usted va a sonar religioso, va a sonar ya pasado de moda, santurrón. La gente, al decir la Biblia dice, lo descarta casi de forma inmediata, ¿verdad? Pero tenemos que permanecer fieles a lo que la Escritura nos enseña, nuestras convicciones. Porque van 2000 años y 2000 años la ética cristiana se ha mantenido firme, y hasta el regreso de nuestro Señor se va a seguir manteniendo firme. Su pueblo se mantiene firme por lo que Él hizo. Nuestra conducta como cristianos está guiado en lo que Cristo es y en lo que Cristo hizo. Si el mundo quiere acoplarse a lo que sea más conveniente, más popular, más democrático, más político, como dicen, políticamente correcto, allá ellos, ¿verdad? Suene anticuado, suene ya casi anacrónico, ¿verdad? Pero la Biblia dice esto: mi Señor me manda a vivir en esta dignidad y en esta dignidad me mantendré. ¿Quieres pensar distinto? Piensa distinto. Esto creo. Vamos a orar. No sé si hay alguien más. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque eres bueno, Señor, porque nos has marcado, Señor, un camino que seguir en base a tus pisadas, Señor, a tu ejemplo. Tu iglesia, Señor, seguirá tu ejemplo en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, con tu fuerza. Ayúdanos a dar testimonio, Señor, y no callar de que eres nuestro Salvador, pero también eres nuestro Señor. Tú eres quien manda, Señor, en nuestras vidas. Tú eres el que marcas, Señor, la directriz de nuestras vidas, de nuestra conducta, de nuestra ética, de nuestra vida. Ayúdanos. Gracias por la vida de tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia. Si hay una necesidad en este momento, te rogamos, Señor, que tu pueblo, Señor, alcance misericordia, alcance esa gracia, y que podamos dar testimonio todavía de tus maravillas, Señor, de que eres un Dios que responde con esa misericordia que siempre has tenido. Llévanos con bien, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.